Ahora que terminaste el curso de diseño visual de marca, estoy seguro que todavía quedaron algunas preguntas volando en tu mente. ¿Cómo debo entregarlo? ¿Cómo lo presento? ¿Qué sí le debo entregar? ¿Qué no? ¿A qué estoy obligado? ¿Qué van a necesitar? ¿Cómo se hace? ¿Qué lleva? No te preocupes, en este video te voy a explicar cómo entregar de un modo impactante tu proyecto de diseño visual de marca para que sorprendas a tus clientes y empapes de tu nueva filosofía y de tus nuevos valores y de tu nueva imagen a todo tu equipo de trabajo. Si estás listo, vamos a comenzar. Lo primero que debemos saber es qué debo entregarle a mi cliente. Y cuando hablamos de cliente, nos referimos tanto al que te haya contratado para que le desarrolles la identidad de su marca, como a tu mismo equipo de trabajo o a ti mismo. Recuerda que en una organización hay tanto clientes externos como clientes internos. Al final, quien va a recibir esta información, quien va a recibir este nuevo proyecto, sea alguien que te pagó por fuera o alguien que está dentro de tu mismo equipo, es tu cliente. Por lo tanto, ¿qué debes entregarle? Antes que nada, el manual de identidad. En un momento más hablaremos más a detalle del manual de identidad, pero este es el punto medular de toda la entrega. Si no hay un manual de identidad que explique cómo proseguir con este proyecto que se ha construido, seguramente se perderá en el limbo. Muchos abusarán de su creatividad o de la libertad que se tenga y luego veremos que nuestra identidad, que tanto trabajo nos costó definir, acabó a la deriva. Por eso es importante que lo primero que consideres entregar y lo primero que debes elaborar es el manual de identidad de tu marca o empresa. Evidentemente también debes considerar entregar los archivos vectoriales o de mapas de bits con las versiones de tu logotipo y de todo lo que se vaya a requerir. Recuerda que mapas de bits son todos aquellos archivos que se componen de píxeles, JPG, PNG, PSD, y los archivos vectoriales son aquellos que pueden escalarse o reducirse sin perder calidad, digamos archivos fuente de Adobe Illustrator, algunos PDF o EPS. En el mismo software en el que hayas elaborado tu proyecto, te da todas esas opciones para exportar tus archivos con todos estos formatos. Es importante que todos los archivos que exportes te cerciores que estén en versiones que cualquier persona pueda usar y manipular. Por eso es importante guardarlos en formatos genéricos. El PDF o el EPS son archivos vectoriales y hasta de mapas de bits que pueden ser abiertos prácticamente por cualquier software sin problemas de versiones. Así que si tienen que enviar tus archivos a un impresor o a un despacho o una oficina en otro estado o en otro país, puedes enviarlos en estos formatos con la tranquilidad de que independientemente del programa o la versión que tengan, se podrán reproducir con fidelidad. También nos permiten guardar en ocasiones las capas, los colores, las curvas, lo cual facilita mucho que esos archivos puedan manipularse sin ningún problema. Otros archivos importantes a entregar son los archivos para impresión. Aquí debemos recalcar que estos archivos deben ir siempre en la calidad adecuada para el formato en el que se van a imprimir. Normalmente en un formato tradicional, digamos, tarjetas de presentación o de visita, hojas membretadas o papelería corporativa, lo que se estila es una resolución a 300 puntos por pulgadas o dpi. Sin embargo, ya en aplicaciones más grandes, estamos hablando de diseños para gran formato, para espectaculares, billboards, para rotulación de vehículos o gráficas de tamaños muy especiales, las resoluciones varían de acuerdo a los equipos de impresión y a los proveedores. Ahí te recomiendo que si necesitas elaborar archivos especiales para ciertos formatos, consultes directamente con proveedores locales qué tipos de resoluciones manejan y en qué calidad se lo debes enviar, porque esto va mutando continuamente, diariamente surgen nuevos equipos, continuamente surgen nuevas tecnologías para impresión que soportan cada vez resoluciones más altas o que incluso pueden ampliar archivos de resoluciones pequeñas. Entonces, no nos compliquemos mucho con este punto, solo recuerda que siempre debes entregar los archivos necesarios para que se puedan imprimir correctamente. Por último, no olvides incluir siempre archivos fuente que puedan ser manipulables. ¿Qué quiere decir esto? Archivos independientemente de tu logotipo, tus elementos auxiliares, tus fotografías, el stock fotográfico, los gráficos, los iconos, como archivos independientes que cualquier persona pueda utilizar
si los requiere para algún elemento de comunicación. Esto es sumamente importante, ya que recuerda que no todos están familiarizados con el software de diseño y no todos entienden la importancia que tú ya conoces de mantener una imagen cohesionada. Así que si alguien no tiene a la mano la tipografía que se utiliza o el estilo fotográfico o el estilo de iconos que ya está establecido, se le hará muy fácil tomar lo que tenga a la mano o a como se le haya ocurrido si no cuenta ya con esos recursos. Por eso dentro del stock que le entregues a tu cliente deben venir vectoriales de iconos, las fuentes tipográficas, los logotipos en todas las versiones, los archivos para impresión en la resolución correcta, los archivos con los que se puedan crear nuevos elementos gráficos, anuncios, carteles, brochures, boletines. Y debes cerciorarte que lo que estás entregando es suficiente para que se pueda combinar y utilizar para elaborar cualquier necesidad o cualquier tipo de proyecto. Y seguramente te estás preguntando, ¿y los editables? Es decir, los archivos originales con los que elaboramos este proyecto, independientemente de los vectoriales. Si aplicaste algún estilo de retoque especial, si es necesario que haya un archivo editable con el cual se tengan que reproducir los efectos o los estilos que tú definiste, es importante que des estos editables. Hay editables que no estás obligado a dar, como por ejemplo, si elaboraste una ilustración en donde aplicaste mucho coloreo digital y ocupaste muchas capas en Photoshop para ello, tú estás obligado a entregar el resultado final que pueda ser manipulable, quizás un personaje en PNG o en PSD con las capas aplanadas que puedan utilizar o poner sobre diversos fondos. Sin embargo, sí es bueno que también como diseñador puedas reservarte un poco del secreto profesional de cómo has elaborado muchos archivos. Esto es un tema delicado que te recomendaría incluso mejor tratarlo primero con tu cliente, previo al desarrollo, qué tipo de archivos editables son los que le vas a entregar, cuáles te reservas el derecho para que al final no haya malos entendidos en este término. Y ahora que ya vimos cuáles son los puntos a considerar o qué debe contener tu entrega, seguro te estás preguntando, bueno, ¿y qué debe contener este manual de identidad de marca? Pues te enumero a continuación los puntos a considerar y acto seguido vamos a ir viendo un ejemplo con el proyecto que desarrollamos de Platzigram. Hemos elaborado un manual de identidad para este proyecto que podrás encontrar en los assets de este curso y ahí podrás ir consultando qué elementos tienes, cuáles te faltan y cómo debes explicarlos al cliente. Recuerda que el manual de identidad es el documento no redactado para ti, sino para cualquier persona conocedora o no de términos de diseño que pueda entender cómo se utiliza y cómo se aplica la imagen de esta marca, por lo que debe ser claro, específico y muy detallado en señalar qué sí, qué no y cómo se hace cada cosa. En el manual de identidad debemos comenzar siempre explicando el por qué y para qué de ese logotipo, es decir, su justificación y composición, de dónde viene, por qué se hizo así, qué significa, qué simboliza, cómo se compone, cómo se construye. Debemos especificar nuestros colores corporativos, es decir, de dónde vienen nuestros colores, cuál es su origen en RGB, en CMYK, en hexadecimal, en escala Pantone o cualquier otro recurso que se requiera. Debemos especificar también nuestras familias tipográficas, cuáles son las letras, los tipos de letras o las familias que se van a utilizar para cuerpos de texto, para titulares, para encabezados, para publicidad, para justamente, como te comenté al principio de este video, evitar que en el futuro alguien que no tenga estos recursos o que no conozca estos lineamientos comience a desviar la imagen de tu marca. También por eso es importante incluir las guías de uso y las restricciones del logotipo. Cómo sí se puede aplicar, cómo no se puede utilizar el logotipo, qué se le puede hacer y qué no se le puede hacer y cómo debe mostrarse bajo diferentes contextos. También especificamos, como viste que hemos desarrollado en los proyectos anteriores, cuáles son los elementos auxiliares de la marca. Los gráficos, las plecas, los fondos, las ilustraciones y cómo es que sí van a interactuar y cómo es que no deben interactuar con los demás elementos. Hacer esto nos garantizará que incluso una persona que no tenga nociones de diseño gráfico pueda elaborar proyectos
visualmente armónicos y que estén en consonancia con todo el tono de la marca sin necesidad de recurrir a un diseñador. Tranquilo, esto no te va a dejar sin trabajo, al contrario, garantiza que has hecho un buen trabajo y seguro te conseguirá mucho más. Debemos señalar cuáles son las aplicaciones de la marca, es decir, todos esos entornos o contextos en los que la marca se va a aplicar, cómo se va a desarrollar en papelería corporativa, en vehículos si los necesita la empresa, en aplicaciones digitales, en redes sociales, en televisión, en prensa, etc. Obviamente cada negocio es distinto, como cada persona, como cada idea, como cada esencia de marca. Por lo mismo no podemos estandarizar o delimitar cuáles son las aplicaciones que sí se van a necesitar y cuáles no. Saber cuáles aplicaciones son las que se tienen que desarrollar dependerá de qué tan correctamente hayas elaborado tu brief inicial, qué tanto hayas investigado tu entorno, si te has entrevistado con tu cliente y con tu equipo de trabajo para ir detectando cuáles son las áreas de oportunidad de la empresa y hacia dónde se va a orientar la comunicación de la misma. A este punto asumimos que ya todo esto lo tienes identificado y elaborar las aplicaciones es algo que será mucho más sencillo. Pues bien, ya todo eso que vaciamos en nuestro proyecto es hora de ponerlo por sentado en un manual. Y como puedes ver en pantalla, ahí tenemos el manual de Platzigram, en el que comenzamos explicando de dónde vino la idea de nuestro logotipo. Como recordarás, unificamos el concepto de tecnología y humanidad para crear el símbolo o el isotipo de Platzigram y sustentar todo un trasfondo teórico detrás de este. Posteriormente, explicamos realmente qué consiste para que cualquiera que no estuvo en este proceso entienda concretamente qué es lo que está viendo y por qué ese isotipo o ese pequeño símbolo engloba toda la imagen y la identidad de la marca. También definimos de dónde viene la tipografía, por qué esta tipografía, cuál fue el motivo para utilizarla. Y también definimos cuál es otro elemento de refuerzo de la marca, como el eslogan en este caso, y explicamos qué significa este eslogan. En este caso, Platzigram comunica la felicidad humana que se comparte a través de fotografías, y nuestro eslogan Colors from Happiness o Colores de la Felicidad engloba tanto el sentido del proyecto como el sentido de toda la identidad visual. Una vez que ya definimos esto, recuerda que establecemos cuáles son los usos correctos del logotipo o del imagotipo que ya compusimos para que el que lea o el usuario que tenga que aplicar esta identidad sepa en qué casos usar una u otra versión del logotipo ya definido. De igual modo, cuándo se debe usar versión completa, cuándo la versión reducida. Es importante que seamos muy específicos, como te he dicho, para que no quede margen de error en qué caso sí y en qué caso no poder aplicar una u otra versión del logotipo que ya construimos. Hay que redactar con claridad, utilizando un lenguaje neutro, amable, atento, que resuelva todas las preguntas que pudieran surgir en el momento que se está viendo esta imagen. Es hacer un poco un ejercicio de ser no diseñador y imaginarte un momento, si yo no supiera nada de esta marca, ¿qué necesitaría saber para poder usarla bien? Un ejercicio que puede servirte es mostrárselo a personas que no estén empapadas del proyecto, pedirles su opinión, plantearles alguna idea o algún reto o alguna actividad que implique el usar la marca y ver cómo reaccionan para ir detectando cuáles son las áreas de oportunidad y los riesgos que debes cubrir en tu manual de identidad. ¿Recuerdas que para que definiéramos la paleta de colores partimos de una fotografía que representara la felicidad y el color justamente? Pues este proceso de haber elegido una fotografía, haberla simplificado para extraer sus colores y de ahí haber generado una paleta, este proceso tal cual tenemos que platicarlo y explicarlo en nuestro manual para que todos aquellos inmiscuidos en la administración de la marca sepan el porqué de cada color y por qué no es simplemente que fueron colores al azar. Así en tu proyecto, cada color debe tener una justificación, debe mostrar de cuál es su origen, cuál es la fuente de donde se obtuvo la decisión de emplear ese color. Y eso debe estar plasmado perfectamente y explícitamente en tu manual, como puedes ver en las pantallas siguientes. Ahí mostramos cómo fue que cambiamos la imagen de ser una imagen fotográfica a un mosaico de píxeles y de este mosaico de píxeles extrajimos los 12 colores que representan la paleta
de Platzigram y esta paleta la definimos en todos sus valores para poder ser utilizada. Y estos datos son extremadamente útiles para cualquier persona en el equipo interno o externo que necesite aplicar la marca. Imagina que tienes que pintar las paredes de tu oficina y debes llevar una muestra de cuáles son los colores permitidos para usarlos. Obviamente, ¿dónde la vas a encontrar? En el manual de identidad. Tú puedes llevar una copia o una hoja de este manual a la tienda de pinturas y explicarle cómo crear la composición adecuada para generar el color exacto con el que se va a pintar la pared. Igual si vas a imprimir una camisa o si vas a bordar tu logotipo en alguna gorra o en alguna camiseta, en fin, saber decir qué color de hilo es, qué color de tintas es. Para eso es que tenemos estas guías de colores y por eso es tan importante que las especifiques correctamente en tu manual. Tampoco olvides incluir las familias tipográficas. Especificar cuáles son las familias que se van a utilizar y para qué. Recuerda que necesitaremos escribir encabezados, titulares, cuerpos largos de texto, algunos mensajes cortos y tendremos que buscar 1, 2, 3 o las familias que sean necesarias para cubrir todas esas necesidades. Te recuerdo que en este caso de Platzigram utilizamos solamente una familia tipográfica que fue Open Sans, que en todas sus variaciones nos resuelve todas las necesidades de comunicación y ahí lo explicamos en el manual. Explicamos que de la versión Light hasta la Semi-Bold se utilizará para cuerpos de texto y la versión Bold y Extra Bold solo para titulares. Esto permite que si alguien quiere escribir desde un memorándum o una carta hasta un artículo o un anuncio publicitario, sabrá qué versión de la tipografía utilizar para cada caso. Y así evitaremos que no haya consistencia tipográfica y que se vaya perdiendo la identidad de la marca, que es justamente el motivo por el que estamos elaborando este manual. Es importante que al establecer las reglas de uso de nuestro logotipo, definamos cuáles son los modos en los que este sí se puede mostrar correctamente en cualquier medio. Es decir, puede ser que en algún momento sea necesario solo mostrar el isotipo. Imagínate, por ejemplo, cuando has visto el logo de Nike, por hablar de uno muy conocido, adornando toda una fachada de una tienda, entiendes solo con ver el isotipo que ahí es una tienda de Nike o algún lugar donde se vende ropa deportiva de Nike sin necesidad de poner nada más. Por lo tanto, muchas veces el isotipo puede representar completamente todos los valores de la marca. En otras ocasiones podríamos utilizar solamente la parte tipográfica o una combinación de elementos isotipo con logotipo y hasta con el eslogan, o a veces quizás solamente el eslogan acompañado de alguna fotografía o algún elemento gráfico puede comunicar totalmente la idea de la marca. Por lo tanto, al permitir los usos correctos del logotipo, debemos dar cierta flexibilidad para que nuestra misma imagen sea versátil, sea dinámica y sea adaptable a cualquier contexto. En este caso mostramos cómo se vería el logotipo sobre fondos de color sólidos en sus diferentes versiones, solo isotipo, solo tipografía, logotipo completo, logotipo con eslogan, logo secundario, para que de este modo vayamos viendo el dinamismo de la marca y cómo varios o todos los elementos juntos pueden comunicarla. También establecemos cómo se va a ver sobre fondos fotográficos, en este caso cómo se verá cuando la fotografía sea de un color intenso o cuando sea de un color claro. Es importante definirlo porque en algún momento será necesario y debes dejar las pautas marcadas desde un inicio para cualquier situación que se pueda presentar. Y por último, es fundamental definir qué no se debe hacer con un logotipo. Las posibilidades de arruinar tu marca son muchísimas, pero se resumen en, primero, la regla de oro: no estirar ni comprimir bajo ninguna circunstancia un logotipo o una identidad o ningún elemento de la marca. Siempre mostrarlo en su proporción correcta. Nunca cambiar el orden de los elementos. El isotipo debe ir donde ya se definió que va, nunca ni a un lado ni al otro. Si definimos que va a la izquierda quedará. Si definimos que va a la derecha quedará. Si hemos definido que el logotipo se muestra en un solo color, no se le deben poner colores aleatorios, ni en un arranque de creatividad agregarle sombras, efectos, relieves, degradados, resplandores o cualquier otro efecto que, por muy bonito o agradable que puedas juzgar que se vea, definitivamente ya no será tu marca, ya no será la identidad que definiste de ella, y entonces
tú mismo o quien aplique estos errores estará desvirtuando todos los valores que ya se han asociado a la marca. Por lo tanto, para resumir este punto, debemos quedarnos en cuenta que el logotipo nunca debe alterarse ni en su posición, ni en su forma, ni en su correlación, ni en su proporción, con todas las combinaciones que esto implique, ni tampoco en su integridad, es decir, nunca debe cambiarse nada que haga ver que tu logotipo sea distinto a como inicialmente se planteó. Los elementos auxiliares de nuestra marca también deben estar perfectamente explicados qué son, para qué sirven y cómo se van a utilizar. En este caso, el mosaico de colores que generamos lo definimos que debe usarse para fondos, es decir, este mosaico nunca debe usarse como un elemento vacío, siempre debe ser fondo, ya sea del logotipo, de algún texto o de algún elemento de comunicación. Por otra parte, tenemos la nube de colores, que esta siempre debe ser acompañamiento de una papelería, de un archivo impreso, y debe estar ubicada, como establecimos en nuestro manual, en la esquina inferior siempre, ya sea derecha o izquierda, para que tenga un sentido de que surge desde un extremo del espacio visual. Todas estas reglas deben ser claramente definidas y explicadas para que no haya margen de error. Insistiré mucho en esto, porque dependiendo de qué tan explícitos seamos en el uso de nuestra marca, es como veremos los resultados a corto, mediano y a largo plazo del éxito del proyecto que implementamos. Aquí especificamos también cuál es nuestra familia de iconos, cómo se deben usar, en qué estilos. Es muy fácil que cualquier persona se sienta cómoda en bajar de internet algún nuevo grupo de iconos o diseñarlos a su manera o hacer algo totalmente distinto, y entonces perdemos la coherencia de toda la comunicación, porque hasta un pequeño icono, un color, una letra, una frase o todo en su contexto está hablando y está dando un mensaje de tu marca. E imagínate que yo en este momento te hablo en un tono y en otro momento te hablo con otra voz, con otra postura, con otra posición, con otra mirada. Obviamente te estoy confundiendo del mensaje que te quiero dar. Asimismo, tu marca siempre debe tener un lenguaje claro, continuo y cohesionado en todos sus elementos. Y para esto, la utilización correcta de los elementos auxiliares nos ayudará mucho. Establecimos el tono en el que se deben usar las tipografías, cuál debe ser este stock fotográfico. Platicábamos en el video, seguro recuerdas, que deben ser de personas como protagonistas en situaciones espontáneas, reflejando felicidad, con tonos cálidos. Una vez definido esto, cualquier fotógrafo o cualquier persona que tenga que adquirir un stock a posteridad sabrá qué tipo de fotografías se adaptan a estos lineamientos. Evidentemente, seguro en el futuro surgirán nuevas necesidades para comunicar la marca, surgirán nuevas ideas o se explorarán nuevas vías, nuevas campañas para llegar a los clientes, y entonces estos lineamientos no tienen que ser rígidos, sino tienen que irse adaptando a la necesidad del entorno, pero siempre dando la definición de qué sí y qué no, no solamente dejando que la marca vaya modificándose a la deriva. Una vez que definimos esto, entonces estamos listos para mostrar en nuestro manual cuáles son las aplicaciones de todos estos conceptos, cómo se unen, cómo se integran y cómo se combinan estos elementos en los diversos canales y vías de comunicación de la marca, digitales, impresos, en medios tradicionales, etc. En este caso podemos ver cómo nuestro fondo de mosaico y nuestro isotipo pueden combinarse para generar un avatar o un icono de aplicación. El mosaico de colores con nuestro stock fotográfico y el eslogan pueden generar una imagen que podemos utilizar para encabezados en redes sociales o para mensajes publicitarios. Vemos también cómo ya el mosaico de colores fundido con la fotografía y con el logotipo completo y con un mensaje publicitario respetando los lineamientos tipográficos que ya establecimos, hacen un anuncio de marca bastante sólido y coherente, y ahí establecemos cómo deben hacerse, cómo deben permanecer siempre, y como ya hemos establecido cómo son las fotos, cómo es el texto, cómo es la imagen, ya irlo aplicando sobre la marca ya es una consecuencia lógica de todo esto. Ninguna marca puede quedar exenta de tener que reproducirse en el entorno digital. Por eso es importante que dentro de las aplicaciones que definamos para nuestra marca, consideremos cómo se va a comportar en sitios web, en aplicaciones, en landing pages o hasta en redes sociales.
siempre considerando que se debe respetar la paleta de colores, la iconografía, el tono de comunicación, los elementos auxiliares y todo aquello que definimos. En este caso en pantalla puedes ver cómo aplicamos la identidad de Platzigram en un nuevo estilo de comunicación para su interfaz, en la que nos estamos basando en la paleta de colores que inicialmente definimos, y con esa paleta de colores estamos combinándola con la iconografía, con los textos para resaltar los enlaces, los links, los datos importantes. Estamos considerando la nube de colores que definimos como elemento auxiliar, como un elemento decorativo en el encabezado. Estamos utilizando nuestro logotipo secundario para el encabezado del sitio, porque es el que se adapta mejor a ese entorno. Y en este punto, tú para tu marca también debes definir cómo va a ser el tono de comunicación digital. Hay cosas tan sencillas y tan trascendentes como si debe ser redondeados los bordes de los botones o no, los iconos deben ser angulosos o suaves, la tipografía debe ser gruesa o delgada, o debe ser con serif o sin serif. En este caso, como ya establecimos nuestras familias tipográficas y ya establecimos que estamos trabajando sobre una retícula cuadrada como en los mosaicos, este estilo como de mosaico lo sigue toda la interfaz, y con este estilo definimos toda la interacción de nuestra aplicación. Por ello, el manual de identidad no es solamente un conjunto de reglas para saber cómo usar o no usar un logotipo, sino es el camino y todos los lineamientos para poder reproducir correctamente esta imagen, incluso en un entorno como el de aplicaciones digitales. Y hablando de aplicaciones digitales, evidentemente toda marca necesita presencia en redes sociales, y ahí también nuestro manual de identidad tendrá que decirnos cómo se van a usar los elementos que ya definimos. Aquí vemos, por ejemplo, que ya habíamos definido un estilo de comunicación para imágenes cuadradas que son ideales para comunicarse en redes sociales como Facebook. Ahí tenemos el avatar que definimos inicialmente, tenemos la imagen con el encabezado que ya habíamos hecho como elemento auxiliar, y entonces vemos cómo en un medio tan dinámico y tan en movimiento como Facebook, tan efímero muchas veces, el continuar con una imagen cohesionada nos garantiza que todos nuestros seguidores, fans o consumidores de nuestra marca perciban por cualquier vía de comunicación el mismo mensaje en el mismo tono. Y esos son algunos de los puntos que debemos tener en cuenta para elaborar nuestro manual de identidad. Este manual de identidad que te muestro puedes verlo con cuidado, puedes analizarlo, puedes despedazarlo si quieres, lo encuentras en los assets de este curso. Y una vez que hemos terminado nuestro manual de identidad, es hora de dar el gran paso. ¿Cómo presentar esta nueva identidad a los clientes o a tu equipo o a quienes estén implicados en hacer que esto funcione? Para eso, el primer paso que debemos considerar es reunir a las personas que están implicadas en este proceso. En el caso de una gran corporación, debemos considerar tener en una misma reunión, en un mismo espacio geográfico o al menos conectados online, a los gerentes del área en una fecha específica, a los encargados de marketing, a los encargados de comunicación, al departamento de prensa o de diseño, para decirles: esta es la nueva identidad de la empresa, o esta es la identidad de la empresa que estamos abriendo, y explicarles qué significa, por qué, de dónde viene, para que los valores de la marca, los objetivos, la esencia y la justificación de ello quede pregnado en la mente de todos y haya una sola conciencia de hacia dónde va este proyecto y hacia dónde va esta identidad. Para esto debemos explicarla muy claramente, y todo lo que hayamos redactado en nuestro manual y toda la documentación del proceso, desde los primeros bocetos hasta el por qué se llegó a ese isotipo, a esa tipografía, de dónde vienen los colores, de dónde vienen las imágenes, todo ese proceso lo podamos explicar bien, haremos que estas personas se vuelvan nuestros aliados, entiendan y adopten como suya esta identidad que hemos diseñado. Por consiguiente, no desprecies los recursos audiovisuales. Si puedes construir un video para mostrar este proyecto, si puedes hacer algunas animaciones de cómo se vería el logotipo en movimiento, si puedes animar los fondos, si puedes utilizar música para enfatizar algunos momentos, todo contribuirá a generar una gran experiencia a la hora de recibir esta marca. Y no desprecies el poder del tacto. ¿A qué me refiero?
lleva siempre muestras impresas. El impreso no ha muerto. Siempre será mejor tocar, ver y sentir la textura de algo que solo verlo en pantalla. Porque mientras más sentidos estén involucrados en el proceso de percepción, más intensa es la experiencia que se vive. Por lo tanto, lleva tu identidad, tu manual de identidad en un libro muy bien armado, con una pasta gruesa, bien hecha, impresa de la mejor calidad, con excelentes acabados. Que las hojas sean de un papel suave, que la impresión sea lo más fina posible, porque eso es lo que está hablando por tu marca. Aunque tengas una presentación visual, aunque estés entregando todo en un PDF, aunque estés entregando archivos digitales, aunque solo lo vayas a entregar en un CD o en un USB o esté en la nube, siempre procura que quede una evidencia física del proyecto que desarrollaste, porque así hacemos psicológicamente un cierre, una entrega del proyecto que hace que todos en el equipo queden satisfechos y entendidos de que este proyecto ya está empaquetado y definido, al menos imaginariamente dentro de la caja que entregas con el manual, y así ya todos se sienten que están listos para pasar a la siguiente etapa. Estos son algunos de los tips que te comparto para que la experiencia de presentar la marca sea algo que marque un antes y un después, ya sea en tu equipo interno o en la empresa para la que estás trabajando. ¿Tú qué otras ideas tienes o qué se te ocurre hacer? Me gustaría que me lo compartas, me gustaría que me comentes qué has hecho, cómo va tu proyecto, si ya lo terminaste, me gustaría ver tu manual o ya lo presentaste, también platícame cómo te fue. Quiero escuchar todo eso. Recuerda que estoy en Twitter y en los comentarios de este video también podemos platicar.